Hola amigos, ¿cómo están? Encantado de estar de vuelta aquí en mis reflexiones en movimiento. Como ven, por la indumentaria que cargo hoy, ya empezó a cambiar el clima aquí en la Florida. Ya la temperatura está muchísimo más agradable. Ahorita debe estar haciendo unos 16, 17 grados aquí. Así es que celebro mucho eso, que a mí no me gusta mucho el calor. Te dirá, bueno, y que si no te gusta el calor, ¿qué haces tú viviendo en Florida? Bueno, buena pregunta esa. Hello. Bueno, resulta que aquí es donde vivió mi familia y uno está donde vivía la familia. Bueno, señores, ¿qué les puedo yo decir? La reflexión de hoy, ¿sí? La reflexión de hoy. La reflexión de hoy es cómo los seres humanos somos unos animales tratando a través de los siglos desesperadamente de despojarnos de nuestros instintos animales y de ser cada vez más sapiens y menos animales. Sin embargo, las herramientas, los instrumentos y el progreso que hemos creado todavía no está acorde con nuestra madurez como seres sabios, como seres que aprenden de sus errores. Lo cual hace que, como dicen muchos, la historia vuelve a repetirse, ¿no? Si hay algo que ha marcado la historia de los seres humanos en este planeta, el único en que han vivido, es en la existencia de un fenómeno muy peculiar. No creo que sea únicamente de la especie humana. Creo que otras especies de nuestros parientes, los simios, también pueden en un momento dado agruparse en bandos o en tribus y atacar a otros grupos. Pero ciertamente los humanos han llevado esa tendencia a lo que se llama la guerra a proporciones inauditas, a proporciones sorprendentes donde, bueno, los seres humanos se movilizan de una manera brutal para asesinar a los miembros de su propia especie. Muchas veces en legítima defensa, pero muchas veces simple y llanamente en la procura de arrebatarle a otros seres lo que tienen, sus posesiones, sus logros, y esclavizarlos. Esa es otra, ¿no? Es una especie que esclaviza a los miembros de su propia especie. Yo no soy un biólogo para decirles si hay alguna otra especie que toma parte de sus congéneres y los abusa y los esclaviza como han hecho los seres humanos con otros seres humanos. Sin embargo, a través de la historia, las guerras cada vez han sido más y más atroces en todos los elementos, en intensidad, en salvajismo y en sofisticación, en la capacidad de matar la mayor cantidad de gente con el menor costo posible y de la manera más rápida posible y más eficiente. Nunca como hasta en la Segunda Guerra Mundial el ingenio humano había sido tan agudo en desarrollar armas de destrucción masiva, brutalmente masivas. No solamente las armas, sino procedimientos como el Holocausto, la llamada solución final, un sistema organizado como que si fuera una cadena de producción y cuyo único propósito era eliminar seres humanos. Una cosa asombrosa. Se dice y cuesta creerlo de verdad hasta que uno ve la documentación histórica que hay al respecto y los testimonios de tanta gente que padeció el infierno de los campos de exterminio, ¿no? Pero eso no pasa, eso no para ahí. Eso ha seguido en menores escalas, en conflictos locales, luchas intestinas entre
miembros de no solamente de la misma especie, del mismo país, de la misma, etnia, de la misma sociedad, cultura y hasta la misma religión. O sea que es algo innato al ser humano la necesidad esporádica de batirse con otros seres humanos por el poder, por el liderazgo, por la capacidad de someter a otros o de disfrutar de los recursos naturales y de los recursos creados por el hombre, ¿no? De tal manera que justo después de todas esas dos guerras del siglo XX, la primera y la segunda, más los complementos que vinieron después, la guerra de Vietnam, muchos otros conflictos, muchas otras masacres que hubieron en la famosa lucha por la Guerra Fría. Sin embargo, la esperanza de muchos era que hubiéramos aprendido de esas lecciones, que con la amplísima documentación que hay de los horrores de la guerra, porque esas dos guerras fueron ampliamente documentadas. Si de las guerras de antaño lo que teníamos eran las crónicas de los historiadores que nos decían cuánta gente murió, y de las descripciones textuales de los horrores de la guerra, en las guerras del siglo XX pues hubo una amplia documentación pictórica, fílmica y de todo tipo. O sea que yo, que nací en la década de los 50, me tocó medio siglo, pude no solamente leer sobre lo que pasó los 50 años antes de que yo naciera, sino ver las fotos, las imágenes y escuchar de los sobrevivientes las narraciones de los horrores de eso. Y viendo pues que la esperanza era que no nos tocó a nosotros, a mi generación no nos tocó la Segunda Guerra Mundial. Con frecuencia yo hacía reflexiones, decía, dígame si yo hubiera nacido en 1929 o 25. ¿Qué pasa si hubiera nacido en Europa en esa época? ¿Qué pasa si hubiera nacido judío, o inglés, o polaco, o ruso? Yo hubiera muerto en esa guerra. ¿Y por qué? ¿Para qué? En las dos, o en la primera o en la segunda. ¿Con qué motivo? Un capricho del liderazgo monárquico de la primera y un capricho maníaco de tres locos, de tres grupos de locos, unos italianos, unos ingleses unos ingleses no, unos alemanes, unos italianos y unos japoneses por un lado, y los rusos por el otro, porque también los rusos al principio fueron extraordinariamente brutales, primero con su propia gente y después con el resto de Europa, que se querían distribuir la Europa del Este junto con los alemanes, ¿no? Entonces uno, ante esa barbarie, termina la guerra, los aliados triunfando en la guerra. Rusia afortunadamente se anotó con el que debería anotarse y se dio cuenta del grave error de haber pactado con los nazis. Y de esa manera, pues, uno entró en la segunda mitad del siglo XX con la esperanza de paz. Surgieron las Naciones Unidas, surgió la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, se creó una Corte Internacional y se hicieron acuerdos para que eso no pasara más nunca, para que de ahora en adelante, cada vez que un país tuviera un problema con otro, o un grupo humano tuviera un problema con otro, se sometieran al imperio de la ley. No se armaran y se tomaran el territorio de otro país, o masacraran gente inocente por el capricho, por la voluntad de un líder, sino que
entendiéramos la tragedia de los millones y millones de personas que murieron en los primeros 50 años del siglo XX y no lo pudiéramos volver a repetir. Pero no pudimos. No pudimos aguantarnos y hubo una serie de conflictos militares que mataron millones también de personas. Unos grandes, unos pequeños. No hubo así guerra como tal entre naciones. Pero bueno, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, los conflictos en el Medio Oriente han matado muchísima gente. Pareciera que la especie humana es la única especie en la cual su prójimo, o sea, sus congéneres de especie, son la principal causa de muerte. En otros animales la principal causa de muerte son las enfermedades y los predadores, pero nunca los miembros de su propia especie. Pero en el área humana, si no te matan una enfermedad, te mata es otro ser parecido a ti. Entonces, todo esto se los estoy diciendo porque siento ahora que de nuevo comienza a aparecer el fantasma de una guerra total entre países. Se habla con una tranquilidad que parece que el siglo XX no hubiera ocurrido. Yo oigo gente en posiciones importantes hablar de que una guerra con China es inevitable, de que una guerra con Rusia es inevitable. Rusia dice que una guerra con OTAN es inminente. El conflicto Israel y Palestina sigue allí. Millones de civiles han sido destrozados y sus ciudades desplomadas en revancha por un grupo de terroristas. Y sigue la inversión militar, la inversión económica en gastos militares. Y sigue todavía, para mi mayor sorpresa, grandes cantidades de personas diciendo sí, que eso hay que hacerlo. Que eso hay que hacerlo, que definitivamente hay que caerle a plomo a toda esa gente. Es la única manera de terminar con eso. Yo soy por nacimiento venezolano y por sentimiento también muy venezolano porque amo la herencia cultural de mi país de nacimiento. Y por una razón yo no sé si de suerte, yo quisiera atribuirme la autoría de esa decisión y decir, no, es que yo me fui a tiempo porque yo sabía que esto iba a pasar. No, yo no sabía nada de lo que iba a pasar, nadie sabe lo que va a pasar. Yo me vine porque en ese momento pensé que podía hacer mejores cosas para mí, para mi familia y para mi país, porque en ese momento nunca contemplé venirme a los Estados Unidos a quedarme aquí. Primero, pues aunque había estudiado aquí, pues no sabía mucho tampoco de qué contribución pudiera yo haber hecho para este país. De tal manera, pues que vine a explorar un tiempo, a capacitarme para luego regresar. Ese regreso no se produjo por las razones que casi todos ustedes que me están escuchando saben. El país se fue por la borda, ¿no? El país fue colapsando poco a poco. Y bueno, Venezuela está extraordinariamente dividida. Siempre, probablemente ahora que estamos recuperando la conciencia histórica, parece que siempre estuvo dividida, que esto no es nada nuevo, ¿no? Siempre detrás de nosotros que teníamos una vida de clase media en diferentes escalas, porque Venezuela, una de las virtudes, digamos, del proceso democrático venezolano es que abrió las puertas para la llamada permeabilidad social. O sea, si usted nacía pobre en Venezuela, en los años 50, 60, no estaba condenada, como en el pasado, a pasar su vida siendo pobre. Porque la democracia, con todos sus defectos, a partir del ascenso del presidente Medina, algunos piensan que López Contreras, pero ciertamente el presidente Medina, empezó la educación pública.
Empezó la atención a la salud, a lo social. Empezó el Estado a decir, sí, hay que crear prosperidad económica, pero también hay que ocuparse de la gente pobre, de la gente ignorante. Hay que fomentar las capacidades de las personas para salir adelante. Y de ahí emergió una clase media, de la cual soy orgullosamente producto de esa clase media pujante, como le decían antes en Venezuela eso, la clase pujante. Bueno, el asunto, déjame poner esto mejor aquí, para encuadrarme mejor, creo que está mejor así. Entonces esa clase media pujante le abrió las oportunidades a mucha gente de poder creer en la democracia, apostar que la democracia podía traer mejores oportunidades. Pero desafortunadamente la corrupción producida por el enorme ingreso petrolero que le entró al país trajo como consecuencia, lejos de crear una prosperidad para todos y que el dinero sirviera para que todo el mundo subiera de nivel, no pasó. Como que parece que es algo típico del capitalismo, que cuando en el capitalismo se produce la riqueza no pareciera llegar a todo el mundo proporcionalmente, no igualitariamente, pero proporcionalmente, ¿no? Sino que llega sesgada a una minoría y la inmensa mayoría cada vez se aleja más de la calidad de vida. Por lo menos eso es lo que ha pasado en muchos países, incluyendo los Estados Unidos. Uno lo ve aquí con la tremenda desarrollo económico de los Estados Unidos en los últimos 50 años y sin embargo la clase media va hacia atrás. La inmensa mayoría de la gente pareciera que no avanza, que no gana lo suficiente, gana más, pero no gana lo suficiente para vivir como vivieron sus padres. Y por otro lado, hay una minoría que ya no haya dónde meter el dinero, ¿no? De tal manera, pues, que Venezuela empezó a dividirse, a haber una grieta de gente, una grieta por donde se cayó mucha gente que no le veía el queso a la tostada, como dicen en Venezuela, ¿no? No veían que ellos pudieran salir adelante, sino que salían los vivos, los corruptos y los enchufados, porque siempre los hubo. Y ese sentimiento de frustración y de estarse quedando atrás se vio manifestado en un apoyo, en un acto de fe en la persona de Hugo Chávez, que fue visto como un redentor, como una suerte de Robin Hood, que iba a sacar a las capas más pobres e iba a invertir la tortilla de la riqueza venezolana. La iba a redistribuir y le iba a dar a cada uno su barrilito de petróleo para que pudiera disfrutar de la increíble suerte de haber nacido en Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo, materias minerales y recursos de todo tipo, agua, electricidad hidroeléctrica, de todo. Un país dotado de un poder de desarrollo tremendo, manejado por una pila de ineptos, de inescrupulosos y de personas con mentalidad de mineros, que extraen de la mina, pero todo lo que extraen se lo llevan para otra parte. Y de esa manera, pues, se fue creando ese foco silencioso. Yo ciertamente no lo vi. Nunca me pasó por la mente que en Venezuela hubiera tanta gente resentida con el sistema democrático. Pero lo había. Y eso lo descubrió Chávez. Yo debí haberlo visto cuando yo estaba en Venezuela, cuando Chávez dio su golpe de Estado. Y si algo nos sorprendió a todos, era que hasta el presidente Caldera salió en cierta forma, a justificar el golpe de Estado. Y mucha gente pensaba o decía, sí, eso es lo que se necesita en este país.
un hombre que se ocupe de la inmensa mayoría del pueblo porque los políticos no se están ocupando. Y eso me hizo ver por primera vez el grave problema cuando se pierde la confianza en las instituciones, en los medios de comunicación, en los profesionales y técnicos, y se le da entonces la confianza a una persona que tiene un verbo agresivo y que promete revancha. Y bueno, ustedes saben entonces cómo se terminó de desarrollar eso. Y ese chavismo ha ido mermando a través de 20 años de aciertos y desaciertos. Digo de aciertos porque a pesar de que todo el mundo trata ahora de pintar esos 20 años de chavismo como una suerte de paila del infierno de horror, no hay menos que ver las notas, los noticieros, los documentales que hay de cuando la bonanza económica abrigaba a Chávez, cómo estaba todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos, tratando de hablar con el comandante para que les diera algo de dinero. Todos los que hoy hablan horrores de Chávez en su momento estaban ahí arrodillados, como dicen en Venezuela, jalando bola para que les dieran su pedacito de petróleo. Porque vamos a estar claros, si alguna metáfora ha plagado la vida venezolana, es que cuando usted tiene una pequeña participación en un país rico, usted quiere que algo de esa riqueza le llegue a usted, es inevitable. Es como cuando uno tiene una cantidad de hijos y el papá es rico. Todos quieren que cuando se muera el viejo o que durante en vida el viejo divida su herencia. Todo el mundo quiere un pedacito de la herencia. Es algo parece que natural en el ser humano, ¿no? Si tenemos algo, vamos a distribuirlo. Yo no conozco ninguna persona, hija de una persona rica, que diga, no, yo no quiero nada de la herencia de mi papá, yo voy a empezar a trabajar. Uno que otro quizás haga eso para demostrarle al padre que puede hacerlo solo o porque no le interesa el dinero. Esas son las únicas dos opciones. Pero en la mayoría de los casos la gente pelea entre hermanos por su buen pedazo de la herencia. Y lo mismo son los ciudadanos de un país. Lo mismo son los ciudadanos de un país. Entonces, todo el mundo tiene derecho a su pedacito. En algunos países ese pedacito se trata de repartir en función de las capacidades de cada uno. Y en otros, pues, se produce el mismo fenómeno. 4 grandes familias, 3 grandes familias tienen todo y los demás viven de las migajas que les tira la familia que concentra el poder. Pero el asunto en el caso de Venezuela es que de una u otra manera se logró vivir en paz en general. Yo sé que muchos me van a decir, en paz vivías tú porque vives en Miami, pero aquí lo que había era una guerra. Sí, es innegable que en Venezuela ha habido una gran violencia todos estos años. Eso no es debatible, eso es una situación de hecho. Sin embargo, hay guerras y hay guerras, ¿no? Hay guerras donde uno puede decir que hubo una guerra porque mataron 5 o 10 estudiantes, pero hay guerras donde matan 50.000 personas, ¿no? Entonces sí hay magnitudes, ¿no? Sí hay magnitudes a la hora de evaluar. El deterioro de Venezuela físico es producto de la desidia, pero no de la destrucción militar de las estructuras, ¿no? Se han deteriorado los servicios públicos por falta de mantenimiento y por falta de pericia. Pero yo no recuerdo que hayan caído bombas en plantas eléctricas y en edificios y se hayan derribado eso. Como lo han vivido otros países que han vivido guerras intestinas internas, guerras civiles, donde ha habido muchos muertos de lado y lado, del lado del gobierno y del lado de la oposición. En la misma Venezuela, en los años 60, hubo focos guerrilleros que mataron policías, mataron guardias nacionales. Y ellos también recibieron plomo en su debido momento. Y finalmente pues se dieron cuenta que eso no tenía ningún sentido
que entre venezolanos se estuvieran echando tiros, que si por Ho Chi Minh o por Stalin o por Brezhnev o por, qué sé yo, por los rusos. Y entonces dijeron, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, nosotros somos venezolanos, mejor es que nos pongamos de acuerdo y sigamos con el país adelante, porque esto no tiene sentido. Está pasando hambre en la montaña y está cayéndonos a tiros con gente que habla igual que nosotros, piensa igual que nosotros y son prácticamente hasta familia de nosotros algunos. Entonces se acabó como tal la guerrilla urbana y se acabó la guerrilla militar de montaña, así es que se logró la llamada pacificación. Y así pues el país avanzó, mal que bien, con algunos aciertos y desaciertos. La riqueza petrolera permitió muchas cosas, muchos avances en materia educativa, alimenticia, se compraron muchas, se hicieron obras públicas importantes. Y lo más importante, pues no hubo una guerra interna. Y lo digo todo esto es porque hemos llegado a un punto en que la desesperación de muchos venezolanos, y creo que entre ellos me incluyo, porque yo estoy desesperado de que Venezuela vuelva a la democracia. No tan, no tan digamos, beligerante como el que ha sufrido en carne propia los desmanes de este régimen, pero sí como aquel que quiere regresar a un país donde se respete la ley y el orden, donde el gobierno, los jueces, la policía y todas las instituciones merezcan ser respetadas y donde alguien pueda construir o su futuro, en el caso de la juventud, o su retiro, en el caso de gente que como yo estamos ya retirados. No tenemos mucho futuro que construir, sino tenemos un futuro que administrar. Oye, me gustó esa frase. Yo no tengo un futuro que construir, sino un futuro que administrar. Bueno, el asunto entonces es que en esta división de campos, donde hay gente que todavía cree en el gobierno de Maduro, y la inmensa mayoría de los venezolanos que votaron por las opciones democráticas de María Corina, están enfrascados en una lucha de pensamiento que ya se ha traspasado los linderos de la venezolanidad y se ha ido a un plano internacional. Pues. Los que quieren desalojar el gobierno a cualquier costo han convencido a la potencia más grande del mundo a que le declare la guerra al país con tal de salir del régimen de Maduro. Esa es la propuesta. Y la potencia más grande del mundo, dígase Estados Unidos, que hasta este momento jamás le había prestado mucha atención a Venezuela, porque siempre la consideraron un aliado confiable, hasta en la misma época de Chávez. Venezuela nunca dejó de vender petróleo, y nunca dejó de portarse bien, fuera de la parte retórica hacia el gobierno y los presidentes de los Estados Unidos. Venezuela nunca, como dicen, representó un clear and present danger para los Estados Unidos, ¿no? Un riesgo claro y presente. Pero ahora parece que Venezuela es, sin duda alguna, y Maduro, el enemigo público número uno de Estados Unidos, ¿no? Por encima de Kim Jong-un, por encima de Putin, por encima yo creo que de los mismos talibanes. Nómbrame cualquier terrorista y pregúntate si alguno de esos terroristas que son francamente antiestadounidenses, no solo en su retórica, sino en sus acciones, si algunos de ellos les han mandado un portaaviones y los han amenazado para caerles a plomo donde quiera que se encuentren, ¿no? Eso no ha pasado. Las personas que Estados Unidos ha eliminado han sido personas que le han hecho mucho daño a los Estados Unidos, que han matado soldados americanos, eso sí. Pero políticamente hablando, Estados Unidos tiene enemigos muy poderosos que hasta ahora pareciera no recogen
los vientos de guerra que está recogiendo Venezuela. Y no quiero con esto lucir como que si estoy defendiendo a nadie, menos yo. Yo soy de los que quieren un cambio de régimen. Yo no ando con tonterías. Yo sí creo que tiene que haber un cambio de régimen. El problema es el costo y las garantías de que eso pase. Y eso me lleva a la esencia del programa, ¿no? Y es costo-beneficio, yo sigo insistiendo. Uno va al médico y le dice, mire, usted tiene un tumor. Ah, bueno. Y es un tumor maligno. Ah, bueno. ¿Y tiene tratamiento? Sí. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento? Una operación. Bueno, opéreme. Bueno, espérese un momentico. Tengo que explicarle que la operación también tiene su riesgo. Es más, si usted no se opera, usted puede morirse dentro de varios meses, incluso hasta dentro de un par de años. Si su sistema inmune puede en un momento dado ponerle un frenito al crecimiento del tumor. Pero la operación es tan compleja que usted se puede morir en la operación mañana. Entonces, cuando te dicen eso, el panorama cambia. La solución parece ser la misma, una operación, pero ahora hay que reevaluar el riesgo. Si vale la pena someterse a una operación para evitar una muerte dentro de un año o 2 años, pero morir mañana, ¿no? En el caso de una persona es un riesgo individual que no afecta a muchos. Y digamos que es de una u otra manera una decisión personal que la persona le es más fácil tomar porque ni su familia ni sus hijos están en peligro de las consecuencias de esa decisión. Pero es muy diferente cuando el que va a tomar la decisión muchas veces ni siquiera es el que va a ser afectado, sino mucha gente inocente que no tiene vela en ese entierro. Entonces ahí es cuando la persona tiene que ser extremadamente cuidadosa de ser de lo que pide, que quiere que le pase. Porque puede ser que después que le pase se arrepienta de haberlo pedido. Hay una frase en inglés que lo dice así: Be careful with what you ask for, because you can have it. A veces lo que uno desea termina pasando. Y después de desearlo tanto, uno no puede creer cómo es que uno se le ocurrió la genial idea de pedir eso, que ha terminado siendo desastroso. O sea que eso les da una idea entonces de que a veces no es tan fácil eso. Mi opinión es que salir ahorita de majadero a calcular la factibilidad de una operación militar para capturar o arrestar a Maduro está llena de una serie de incógnitas que no hacen fácil una evaluación sensata. Si usted sobreestima las capacidades de la potencia más grande del mundo en términos de armamento, logística, inteligencia, satélites, misiles, F-35, toda esa parafernalia que pareciera ser tan asombrosa que uno dice no hay forma ni manera de que alguien pueda sobrevivir una cacería con semejante calidad de armamentos y de estrategia. Eso sería lo lógico. Por lo tanto, uno podría pensar que la persona en cuestión diría, yo mejor como que sí me voy, porque si el costo de salvar mi vida es irme a otro país con mi dinero a la vida, eso es todo lo que tengo que hacer. Yo creo que ya llegó la hora de hacerlo. Y yo creo que ese fue originalmente el planteamiento. Vamos a amenazar a la camarilla que conduce Venezuela, que tiene tiranizado Venezuela, y vamos entonces a esperar que ellos se den cuenta de que no tienen salida. Y todavía se sigue repitiendo. Y es posible que pase, pero no ha pasado. No ha pasado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cuando una persona poderosa
hace gala de su poder, se mete en una situación lógica compleja, porque si después no lo usa, queda muy mal. Amenazar a alguien y después quedar en evidencia de que la amenaza no se podía materializar por cualquier razón, revela debilidad más que fortaleza. En otras palabras, si Estados Unidos, después de toda esta laraca de portaaviones, submarinos, fuentes, ya pareciera que estamos por invadir Normandía una segunda vez y no atacar a Rommel, sino atacar al general Padrino López, y no capturar a Hitler, sino capturar a Maduro, porque la magnitud de la fuerza militar que se está centralizando ahí con la excusa del narcotráfico, que ya parece también ser una excusa que no convence a nadie, y mucho menos al pueblo estadounidense, pareciera que eso no tendría ningún sentido si de pronto no dejan de hundir lanchitas y de matar gente sin debido proceso, sino que se mueve a una de destruir cosas en Venezuela. Porque a pesar de que se hable de ataques quirúrgicos, a mí me gusta mucho cuando la gente dice ataques quirúrgicos, como que si los médicos cuando operan, esas fueran operaciones impecables donde no pasa nada nunca, donde nada sangra, donde nada se queda, donde nada se contamina. Digo yo, ¿cómo se ve que estos nunca han entrado a pabellón y han visto una operación que debería ser quirúrgica transformarse en un desastre enfrente de la cara asombrada del cirujano, su ayudante, su anestesiólogo y todo el mundo? Entonces, y esas cosas pasan, no siempre, casi nunca, pero pasan. Pasan, por eso la gente se muere muchas veces en la operación. Y no por negligencia, simplemente porque hay situaciones que son inesperadas. Hay cirujanos que no saben en lo que se están metiendo hasta que abren el paciente. Ustedes nunca han oído esa frase de que lo abrieron y lo volvieron a cerrar. A mí siempre me llamó la atención esa frase, porque un cirujano abriría un abdomen para evaluar la posibilidad de curar a alguien y cuando ve lo que tiene, lo vuelve a cerrar como que si aquí no ha pasado nada. ¿Qué lo hace tirar la toalla? ¿Por qué no le saca aunque sea un pedacito de tumor? ¿Por qué no? No sé. Ya que estás ahí, ya que tienes al paciente abierto como una patilla, hazle algo. Bueno, esa duda se disipó cuando en una época me tocó a mí un turno quirúrgico ayudando no, de mirón en la escuela de medicina, viendo un cirujano que hizo exactamente eso. Abrió el paciente, vio la situación y la volvió a cerrar. Y yo dije, wow, impresionante. Y su criterio fue el lógico. La operación no hubiera permitido que esa persona saliera viva del pabellón. El tumor había infiltrado todos los órganos que había y por haber. El cirujano hubiera pasado horas debridando ese tumor, cerrando vasos, cauterizando vasos, y eso iba a ser un desastre. No importa qué hiciera. Y ahí fue donde él pensó en el paciente y dijo, no, si yo lo cierro, él vive unos cuantos días más, o una semana más, o un mes más. Si yo me meto a jurungar esto, este señor no sale de pabellón. Y así pasa en esta situación. Yo creo que en esta situación necesitaríamos a alguien que dijera, miren, yo sé que hay gente muy optimista sobre las capacidades del ejército estadounidense, que nadie las cuestiona. Pero hay una expresión militar que incluso es el título de una película. La expresión es F-U-B-A-R, FUBAR. FUBAR. Yo la vi en una película y nunca había oído la palabra, porque la palabra no existe, es un acrónimo. Es un acrónimo, perdón. El acrónimo es Fuck Up Beyond All Recognition. Y eso se traduce así como la gran cagada más allá de cualquier forma de reconocerlo. Y es cuando tú vas a hacer algo
que crees que es sencillo, vaya y arreste a fulanito, vaya y saque, vaya y saque ese cargamento de droga de esa casa, y van las tropas o va la policía, se mete, agarra la gente y de repente explota eso porque había una carga explosiva de terrorismo y mata a un gentío. Entonces eso sería un FUBAR, una situación que se pensaba iba a ser facilita y terminó siendo desastrosa más allá de cualquier forma de reconocimiento. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en mente porque Estados Unidos, ante esta situación, confronta a Venezuela con una innegable ventaja del control del espacio aéreo, de neutralización de las instalaciones de defensa venezolanas, sean misilísticas, sean radar, cuarteles, etcétera. Por ahí se les sigue diciendo. Tenemos identificado y sabemos dónde está todo el mundo. Bueno, no sé. Noriega pasó un tiempo donde no sabía nadie dónde estaba, y eso que estaba en la misma ciudad y muy cerquita de la base americana. Bin Laden tuvo años perdido y cuando lo agarraron tampoco estaba muy seguro que estuviera en esa casa, ¿no? Fue un 50-50 chance de que estuviera en esa casa donde lo encontraron. O sea que lo que demuestra es que si alguien no quiere que lo encuentren, a veces la cosa es más difícil de lo que la gente cree. Bueno, que le pueden poner un chip. ¿Y usted se cree que ellos no saben eso? Entonces, no sé. Si algo yo he escuchado de tanta película de guerra que he visto, que uno no debe nunca subestimar al enemigo. O pensar que el enemigo es torpe, bruto o tonto. Es preferible pensar que el enemigo, eso que usted piensa hacerle, ya él también lo pensó y ya tiene una jugada. Es como el ajedrez. Eso es como en el ajedrez. El buen ajedrecista no solamente juega con lo que él se le ocurre, él juega con lo que él piensa que a usted se le va a ocurrir. Si no, pierde el juego. Un ajedrecista que piense y no prevea las jugadas del contrincante, ya está perdido. Porque se va a encontrar sorprendido. Y lo otro es el azar. El azar es una cosa terrible. Se dice que una vez Napoleón, en una de sus campañas, pidió a alguien que le trajera un oficial para asignarle esa operación. Y uno de sus edecanes le dijo, aquí está, emperador, le traigo al oficial tal, que es un oficial muy inteligente. Y dicen eso los rumores, que Napoleón dijo, yo no quiero nada más que sea inteligente, yo quiero que tenga suerte. Porque muchas veces la suerte vale más que la inteligencia. Uno puede ser muy inteligente y si la providencia le destina a uno un desastre, pues, fubar. Las cosas se estropean, ¿no? Y el problema es que de complicarse la situación venezolana va a haber muchos muertos. Ese es el problema. Que guiar un misil con precisión misilística, hemos llegado a un punto en el otro día estaba viendo el famoso Tomahawk. Ya vamos por la cuarta generación de Tomahawk, que es un misil muy antiguo, pero lo han ido modernizando, ¿no? Eso viene de la época de los 60, 80, del siglo pasado. Pero lo han ido modernizando. Ya vamos por el 4 y creo que ya están en el 5. La versión 5 del Tomahawk. La versión 5 tiene una precisión de 2 metros. O sea, el margen de error de su sistema de guía es de 2 metros. Y yo digo, wow, no la pelan. 2 metros, no. O sea, que yo estoy aquí y eso explota a 2 metros míos y yo estoy muerto, ya. Estoy muerto. O sea, que no hay forma ni manera. Sí y no. ¿Cuándo hacen esas pruebas? Con un objetivo fijo, mandan el misil en situaciones controladas. El misil viaja yo no sé cuántos kilómetros, 30, 40 kilómetros, bastante. Un misil autopropulsado no por un cohete, por un motor de turbina. Y finalmente pues llega a 2 metros máximo de donde tiene por llegar. Pero eso no incluye una serie de factores que pueden en un momento dado alterar el curso y hacer
que el misil no caiga donde es. Y una es un simple disparo de otro proyectil que lo vuelve un poquito turulato antes de que él pueda corregir el rumbo de nuevo. O sea que cuando esos misiles a veces, que supuestamente deberían saber dónde tienen que caer, muchas veces no caen exactamente donde se piensa. Y eso es asumiendo que los servicios de inteligencia saben exactamente el objetivo al cual quieren llegarle, ¿no? Y eso a veces no es tan fácil. Por lo menos eso es lo que dicen los expertos. Yo he estado escuchando sobre todo muchos exoficiales. A mí no me gusta escuchar comentarios de estos de parte de personas que no saben de esto. Yo prefiero escuchar personas que sí saben de esto porque han estado en las Fuerzas Armadas, han conducido operaciones de este tipo y hablan claro, dicen sí, se puede hacer, pero no resulta tan fácil como la gente quiere hacer creer a los demás, sobre todo a los venezolanos que están allá, que las cosas va a ser facilito, ¿no? Que es mi preocupación, que en el interés de cambiar de gobierno en Venezuela, terminemos nosotros con miles de muertos, con Maduro escondido y nadie sepa dónde está, con el país revolucionado, con un grupito de tropas americanas disparándole el primero que se asome por razones de defensa propia, y por otro lado, una serie de venezolanos aterrorizados en sus casas, expuestos a que o los avaleen los trompistas o los avaleen las tropas estadounidenses. Y usted dirá, eso no va a pasar. No, eso no solamente puede pasar, es muy posible que pase si las tropas llegan a tomar calles, y ha pasado tanto en el pasado que es a lo que más miedo le tienen los militares. Por eso es que cuando dicen no boots on the land, que no pongan botas en la tierra, es por eso. Porque misiles, operaciones aeronáuticas, cuando tú tienes una superioridad tecnológica como la de nosotros aquí en los Estados Unidos, ese no es problema. Y aún así, miren, aún así, con toda la tecnología, en la guerra de Vietnam tumbaron aviones americanos. Cuba tumbó un avión americano. Rusia tumba aviones americanos. Fíjense, los aviones rusos que vuelan sobre Ucrania los tumban los ucranianos también. O sea, la supremacía tecnológica rusa de tanques y de todo se vio limitada por la sagacidad, el coraje y la inteligencia de los ucranianos, haciendo armas prácticamente rudimentarias con drones que han cambiado por completo lo que significa el poder de un tanque de guerra. Entonces, y la otra cosa que me llama mucho la atención es la subestimación que muchos hacen en forma casi ridiculizante del soldado venezolano, ¿no? La idea es, pues, darle como un caldito de sustancia. No, esos se van a rendir a la hora del primer tiro. Yo lo oigo mucho. Esos no aguantan dos pedidas, esos no van a salir a defender a un dictador como Maduro. Esos están esperando solamente que el primer avión americano pase para salir, tirar sus armas y rendirse. Quitarse el uniforme, ponerse su blue jeans y su franelita y salir a darle bienvenida a María Corina. Puede pasar, yo no digo que no puede pasar. Eso puede pasar. Y no tiene que pasar el 90% de la población. El problema es esos que no van a hacer eso. Esos que están armados y que van a restearse. ¿Eh? Una vez hablando con un policía, a mí me gusta mucho hablar con los policías porque las historias de ellos son buenísimas. Esto fue en Venezuela. Y entonces, decía, lo que pasa, José, es que en otros países del mundo, cuando tú vas a aprender a un delincuente, es en su conveniencia rendirse. Cuando tú le dices alto, es la policía, la gente se para y se rinde. ¿Por qué? Porque saben que lo vas a arrestar, lo vas a llevar a juicio, va a tener la oportunidad de tener un abogado, de defenderse. Y aún así, aunque termine en la cárcel, mira, muchos de ellos viven una vida tan terrible en la calle, en la pobreza y en la marginalidad, que la cárcel de otros países no representa
un mayor problema. Comen 3 veces al día y por lo menos algunos no están tan mal como estarían en la calle, peligrando su vida y teniendo que matarse o matando gente todos los días para sobrevivir. Dice, el problema del delincuente venezolano marginal es que él no tiene salida. Nuestras cárceles son tan terribles que él prefiere morir en el tiroteo que rendirse. Entonces imagínate el dilema de un policía que tiene que arrestar a un hombre que sabe que ese hombre no se va a dejar arrestar, ese hombre se va a caer a tiro porque él está arrestado. Él cuando salió de su casa no esperaba regresar. Si esperaba regresar con el botín, con el dinero, pero vivo. Y si eso no se podía obtener, él moría peleando, pero él no se rinde. Entonces para los policías, estoy hablando de esa época, los años 70, decía, es terrible porque uno sabe que cuando uno entra en un intercambio de disparos, eso va a ser un tiroteo a muerte. O ellos mueren o nosotros morimos. Tuvieras las balaceras que se hacen aquí en Caracas, son una cosa, que aquí vienen policías de otro país y dicen, ¿de verdad ustedes disparan tanto en un intercambio de disparos? En otros países los intercambios de disparos son de 4, 5 tiros, 6 tiros. Aquí los intercambios de disparos son de 200 tiros entre un lado y el otro. Entonces, y eso a nivel de malandro, ¿no? Del intercambio. Imagínense ahora un ejército convencido de que está defendiendo la patria, porque bueno, tienen años en ese marco de pensamiento, saben que hay problemas, pero a diferencia de la clase media, ellos no ven el problema como un problema del liderazgo venezolano, sino lo ven como un problema de las manipulaciones internacionales que se hacen sobre Venezuela. Entonces la gente no se ha pasado por eso, de que ese soldado venezolano que tiene 15 años oyendo ese mensaje, viendo al extranjero, al imperio como el enemigo, él va a tener que hacer una conversión de sus valores y de su doctrina de un día para otro para darle realidad a ese sueño que usted tiene de que él deje el fusil, se cambie la camisa y salga a apoyar a María Corina. Puede pasar, pero en la práctica no ha pasado. Yo estaba buscando un ejemplo histórico de algo similar. Y en una de esas peculiaridades del destino, me encontré con un documental del general ruso que defendió Moscú. No recuerdo ahorita su nombre. Y lo interesante de este general, que frenó en seco a los alemanes, destruyó lo mejor del ejército alemán, humilló a un mariscal de campo alemán, general ruso, uno de los generales más asombrosos de la Segunda Guerra Mundial. Penoso que yo no lo conozca, pues yo conozco al otro, al que tomó Berlín, pero este fue el que defendió Moscú. Bueno, para echarles el cuento, este general había sido torturado por el mismo Stalin. Este general había estado en un campo de exterminio, no, de torturas del mismo gobierno que terminó él defendiendo. Fíjense qué interesante. Como muchos oficiales que estaban muy bien formados del ejército zarista cuando los comunistas llegaron al poder en Rusia, Stalin, que no confiaba en esa oficialidad que hasta hace poco servía a los zares, los mandó a toditos en lo que se llamó la purga, la gran purga. Toda persona, no sé si sería de capitán para arriba, los mandaron a campos de concentración o los mataron. Primero, para que no se pudieran organizar. Eso hizo que cuando Rusia entra en la Segunda Guerra Mundial, lo que tiene son puros oficiales jóvenes y sin mucha experiencia. Porque los que sí tenían habilidades militares estaban presos y torturados. Pero la necesidad tiene cara de hereje. Y entonces el mismo Stalin dijo, bueno,
¿Quién puede conducir las tropas ante los alemanes? Bueno, la gente que sabe de eso está presa y muchos de ellos están torturados y muertos de hambre. Bueno, sáquelo y vamos a reclutarlos de nuevo. Y entre ellos estaba este señor que en esa época no era general. Y este señor ha tenido la osadía de ir a decirle a Stalin, que era un hombre temible, era un hombre que si usted le caía mal, usted no amanecía al día siguiente vivo. Bueno, le dijo, mire, si usted me da el mando de las tropas en la defensa de Moscú, yo detengo a los alemanes y los hago retroceder. Stalin se murió de la risa. Le dijo, tú estás loco de bola. Tú estás que eres un harapo. Estás hambreado. Estás aporreado por las torturas. ¿Y tú crees que tú vas a poder conducir un ejército a defender una ciudad como Moscú? Bueno, déjeme tratar, pero yo le prometo que yo paro. En ese momento, yo viendo el documental me preguntaba, ¿por qué un hombre le haría un favor a su torturador? ¿Por qué un hombre con esas capacidades analíticas y técnicas militares iría a contribuir con el mismo régimen que lo estaba torturando y lo estaba masacrando a él y a millones de personas como ellos? ¿Saben por qué? No había otra conclusión. Como ellos decían ahí, por la madre Rusia, por la patria, por la patria. Si el odio por Stalin no se podía comparar con el odio por los alemanes, al punto de que un hombre torturado por Stalin fue a ayudar a Stalin contra los alemanes. Es algo asombroso, asombroso. En otras palabras, las alianzas a veces son muy peculiares, ¿no? Uno podría decir técnicamente, el ejército venezolano no va a defender a Maduro, pero puede defender la patria. Pero es que la patria no está acosada. Así no es como lo ve el soldado. Así no es como lo ve el soldado. Cuando el soldado vea una bomba tirada por un agente extranjero, cuando vea a uno de sus compañeros muerto por un tiro que sale de una bala de un extranjero, uno no sabe cómo va a reaccionar ese soldado. Y puede que aún con todo detestar la situación política y lo que se le ha hecho a Venezuela y a su pueblo, ese soldado diga, ¿sabes cómo es la cosa? Yo voy a defender mi país. Yo no sé si es Maduro o si es Cabello o si es nadie. Yo no estoy peleando por Maduro ni por Cabello. Yo estoy peleando por mi país y por mis compañeros de escuadrón, de patrulla. Y eso lo oigo yo todos los días cada vez que veo una película de guerra, desde la película de Saving Private Ryan, desde la película de Band of Brothers. Todas esas películas reflejan que el soldado de infantería, ese que está ahí tirado en un hueco con un fusil, él no está peleando por los políticos, ni por el régimen, ni por nada. Él está defendiendo su vida y la de sus compañeros. Así lo ve él. Él no está ahí para cuestiones políticas. Él sabe que si él levanta el fusil y se rinde, lo más probable es que también le metan un plomazo. Y pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los soldados con los cuales se enfrentaron las tropas aliadas en Normandía no eran alemanes. Eran personas que venían de Polonia y de otros países eslavos, que habían sido reclutados y puestos forzados a pelear. Y cuando ellos estaban ahí en las casamatas, en Omaha Beach, que llegaron las fuerzas americanas y tomaron el terreno, ellos salieron en cambote a rendirse, pero los americanos no sabían de dónde eran y presumían que eran alemanes porque tenían puesto el uniforme alemán y los mataron a todos. La escena está en la película de Saving Private Ryan. Hay una escena donde ellos suben al terraplén ese y allí pues ven a una cantidad de soldados metidos en las zanjas y los soldados se levantan con los fusiles en alto y empiezan a hablar. Y el soldado norteamericano dice,
no te entiendo, no te entiendo, va y le dispara y lo mata. Y entonces la persona que estaba comentando la película dice, ustedes saben que lo que dijo el soldado, porque este Steven Spielberg es muy preciso al hacer sus películas. Ese soldado no estaba hablando alemán, estaba hablando ucraniano. Y lo que le estaba diciendo en ucraniano es, yo no soy alemán, no me maten, que yo no soy alemán. Por supuesto, que iba a saber el soldado americano que no sabía ese idioma, que era lo que le estaba diciendo, no mataron. Y eso es un ejemplo de que en las guerras hay muertes terribles que ocurren por razones tontas. La señora que se asoma a la puerta, el muchachito que se desprende por curiosidad para ver qué está pasando en la calle y es el único que agarra el tiro. Y el problema es ese, cómo reacciona la familia cuando un hijo te lo matan. ¿Te importa mucho quién te lo mate, el bando en el que está el que te lo mata, o te interesa matar al que te lo mató? Son comentarios que yo he escuchado y que me vienen como en esta hora de reflexión a la mente y digo yo no quiero que eso pase en Venezuela. Yo no quiero que las tropas americanas, si es que lleguen a entrar en territorio venezolano, terminen matando venezolanos que no tienen vela en ese entierro, que lo único que estaban era ahí. Y ya ha pasado, pasó en Afganistán, pasó en Irak. En Irak hubo gente que mataron ondeando la banderita americana. ¿Por qué? Porque como decían ellos, el hombre parecía terrorista. Bueno, parecía terrorista, pero puede no haber sido terrorista, puede haber sido un individuo que estaba ansioso de que llegaran los estadounidenses y estaba manifestando su simpatía, ondeando su banderita. Y eso demuestra los horrores de la guerra. Por eso es que todos los militares que han estado en guerra no les gusta que la primera solución a las cosas sea la guerra. Entonces, cuando yo hablo con esto con mis amigos y familiares, me dicen, bueno, entonces, ¿cuál es la solución? No salir de esto más nunca. Como que si la única solución fuera o guerra total y matar a la mitad de venezolanos, o dejar eso así. Bueno, no, ni uno ni lo otro. Ni tenemos que entrar en una guerra terrible, una guerra civil en Venezuela, ni tienen soldados estadounidenses que morir en Venezuela, ni tienen venezolanos que morir a manos de soldados estadounidenses, ni tampoco podemos pensar que esto va a significar que la segunda, tercera generación de los hijos de Maduro van a gobernar Venezuela. Siempre hay salidas, siempre hay salidas. Después de las guerras terribles que hubo en el Medio Oriente, al final terminaron haciendo la paz entre Egipto y Israel, y Jordania e Israel, y Arabia Saudita e Israel. Y estos eran países que estaban literalmente en guerra hasta hace unos cuantos años. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Si los venezolanos de adentro están claramente entendiendo lo que puede pasar y los venezolanos que están del lado fuera como yo están claros de que las cosas pueden salir muy, pero muy mal en perjuicio de los venezolanos. Y para colmo, como lo pueden ver en una película que ha sido lanzada recientemente que se llama La Casa de Dinamita, y en varias películas estadounidenses que han mostrado la importancia que la gente que toma decisiones de guerra sea una persona calmada, sensata, que se asesore bien. Este país estuvo a punto de una guerra nuclear con Rusia, pero fue manejada impecablemente, a mi juicio, por Kennedy y su hermano. Si le hubiera escuchado las voces de LeMay y de los otros generales estadounidenses, a lo mejor hubiéramos tenido una tercera guerra mundial nuclear. Entonces, uno quisiera que en estas crisis de guerra, los comandantes y la gente que estuviera al mando fuera gente sensata y humana, antes que todo humana. Yo los dejo a ustedes con la sensación, si ustedes creen realmente que nosotros estamos ahorita en este momento en manos de conducir operaciones militares con sensatez. No sé.
No quiero opinar al respecto. Ustedes cada uno fórmense su opinión. Bueno, ya llevo muchos minutos y horas conversando, pero yo quería darles a ustedes todas estas reflexiones que me han abordado en los últimos días. No he hecho programas porque he tenido algunos problemas de salud dental, pero ya estoy mejor y no quería que pasara esta semana porque yo creo que los acontecimientos van a ocurrir pronto, muy pronto, y espero que no escalen, como dicen. Y la escalada va a venir dependiendo de la reacción que se tenga hacia la fuerza estadounidense. Si la reacción hacia la fuerza estadounidense es fuerte, los Estados Unidos va a responder más fuerte todavía. Y ahí es donde entonces, acuérdense de la palabra FUBAR, fuck up beyond all recognition. La cosa se va a volver la torta y después nadie va a poder reconocer el desastre que pasó. Ese es un comentario mío y hasta mañana.